Hola chiquillas, chiquillos, muchas gracias por estar aquí. Feliz de la invitación de participar de estas instancias comunitarias. Lo hago como activista feminista. Si quieren mi contacto, pídanselo a la Clau. Yo feliz de repetir esta instancia en otros espacios comunitarios, acercando un poco las herramientas que pude adquirir a través de la carrera de Derecho a las personas, principalmente a las mujeres, porque somos las sujetas más que la norma nunca tuvo en consideración al momento de ser redactada, ni por quiénes se redactó, ni para quiénes iba dirigida. Y es importante que podamos adquirir esos conocimientos para tomar las herramientas y empoderarnos jurídicamente hablando para hacerle frente a este sistema con las herramientas que el mismo sistema nos permite. Que sabemos no lo va a cambiar todo, pero de alguna manera se puede hacer frente. Y sobre todo crear protocolos desde espacios comunitarios me parece como una alternativa a la norma, en donde la comunidad se viene a ser responsable un poco, en una sociedad que es tan individualista, capitalista y que nos pone responsabilidades individuales. Yo creo que la colectiva, cuando se une, y la colectiva de mujeres se une para hacerle frente a cualquier espacio donde hay disputas de poder, porque hay jerarquías, hay hombres abusando de su situación de poder en la sociedad, me parece súper importante que se unan y podamos generar estos espacios de conversación. Hice un PowerPoint muy cortito, tiene 9 diapositivas porque no quería hacer la latera, así que quería explicar en los términos más simples posibles qué pasaba cuando uno hace una funa y qué es un protocolo y más o menos como cuestiones bien abstractas, diría yo, porque yo digo, el protocolo es una creación autónoma de cada comunidad, acorde a su tipo de personas que tiene, a los tipos de violencias que viven, acorde a los tipos de necesidades que queremos cubrir. Entonces, realmente es una creación que nace desde y para el territorio. Así que no vengo a decirles cómo tiene que ser su protocolo, pero sí a decirles por qué es importante, cuáles podrían ser sus objetivos y obviamente responder al final. Mi idea es que era que las diapositivas fuesen cortas para que al final pudieran hacerme las preguntas más prácticas que les surgieran desde cada propia comunidad de ustedes. Pues una chica dijo aquí que estaban más adelantados en su redacción de protocolo y obviamente si quieren que vayamos más a esa parte como de qué sanciones podemos aplicar si no somos jueces, no somos organismos del Estado, pero como comunidad queremos igual hacernos responsables, igual vayamos armando eso, porque podría haber explicado todos los tipos de delitos de violencia de género, pero habría sido una lata, así que mejor hagamos un resumen bien generalizado y al final me preguntan desde sus propios territorios y desde sus propias necesidades. Así que eso. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me avisan? ¿Se ve todo bien? La voy a agrandar, sí. Oye, yo vivo en una calle súper concurrida, así que de repente, porque estoy en Santiago, se me había olvidado decirles eso. Perdón mi visión centralista también, porque de repente uno lo tiene impregnado. Yo también soy de región, pero llevo 7 años viviendo acá, así que se me sale la centralista también de repente. Funa feminista y protocolos de actuación contra la violencia de género en organizaciones comunitarias. Mi nombre es Camila Orellana, yo soy abogada. No soy abogada, ejerzo de abogada, esa es la verdad. ¿Qué es una funa? Una funa puede tener distintas definiciones. Puede ser una denuncia de carácter informal realizada por medio de la publicidad, normalmente a través de redes sociales, que es la herramienta que tenemos las personas y las colectivas para hacer justicia cuando la justicia formal no aplica. Respecto de la comisión de algún delito sobre las ocurrencias de hechos sociales inmoralmente reprochables. Si quieren como hacer preguntas o interrumpirme, prendan su micrófono y ábranlo nomás. No obstante que igual al final vamos a dejar ese espacio de preguntas generales. Entonces, la funa puede ser una denuncia informal, hecha a través normalmente de redes sociales o de otro medio de publicidad. Es un fenómeno social que viene a aplicar un poco la justicia de mano propia. Cuando la institucionalidad no te da respuesta, yo creo que la rabia también sale de distintas maneras y muchas veces también es parte de un proceso de sanación o un mecanismo de resarcimiento, como dice ahí en la diapo, para las propias víctimas. No me gusta la palabra víctima, pero es que en el derecho somos como bien cuadrados para encasillar a les sujetes. Entonces, en este caso, quien ha sido agredido o vulnerado en uno de sus derechos, en sus valores, en sus bienes jurídicos, es una víctima. No obstante que yo sé que en la vida real, fuera del derecho, no necesitáis reconocerte como víctima o asumirte como tal para
admitir que alguien te pasó a llevar en tus derechos o en lo que tú consideras valioso. Pero para el derecho se llama víctima esa persona. Método de prevención y cuidado entre pares. Sin duda yo creo que hay una responsabilidad también social. Cuando las mujeres decimos, o las mujeres sin incidencia decimos, este sujeto me agredió en tal y tal aspecto de mi vida, y no lo estoy diciendo como venganza, lo estoy diciendo como también para prevenir a otras compañeras que puedan pasar por este mismo sujeto y que les haya hecho lo mismo, y nos hemos dado cuenta que cuando sale una funa de un sujeto suele ser que hay más de una víctima o persona involucrada que ha sido vulnerada en sus derechos. Y finalmente, yo creo que lo que gatilla en gran parte que existe una funa es que la justicia no da respuesta. Y no da respuesta porque está hecha por hombres, cuando el 23% del Congreso son mujeres, tenéis a todo el restante del porcentaje siendo hombres que legislan para una población donde el 51% son mujeres. Si tú me dices que eso es democracia, la democracia para mí es que se represente una realidad. Y si el 51% de la población son mujeres, pero solo 23% están escribiendo leyes, no creo que se represente una realidad. Mucho menos si ese 23% de mujeres pertenecen a una clase privilegiada de Chile que tampoco representa la gran realidad de mujeres chilenas. Entonces, esas personas que hacen las leyes no viven la vida de la mayoría de los chilenos y por tanto no sufren las mismas injusticias que sufren la mayoría de los chilenos. Y los delitos sexuales, yo creo que son el gran punto de quiebre que hace explotar las funas, porque en el derecho existe el principio de inocencia, en el derecho está demasiado protegido el imputado, el que comete un delito, y yo entiendo por qué, porque como ven acá atrás, yo sé que es como un poco irónico y paradójico que una sea abogada y sea anarquista, pero soy abogada y soy anarquista, y creo que cuando el Estado, que ya es un órgano con demasiado poder y con el uso de las armas, te va a enjuiciar sobre un delito, hay una desproporción en la posición en la que se encuentra el sujeto enjuiciado demasiado grande. Y entonces, obviamente, por eso existe el principio de inocencia, como una forma de darle cara a este Estado que además tiene el uso de las armas y te juzga y tiene la capacidad de meterte preso. Por eso existe el principio de inocencia. Pero ¿qué pasa cuando ese principio de inocencia pesa de sobremanera en los delitos sexuales? Cuando todas sabemos que hay un tipo que es un agresor, un violador que ha abusado de 1, 2, 3 o 4, pero el derecho te exige que tú como víctima agredida en tus derechos, incluso en el aspecto más íntimo de tu vida y tu sexualidad, tengas que demostrarle a un sujeto que no conoces, a varios sujetos, desde el carabinero que te toma la denuncia, hasta los que te toman la constatación de lesiones, hasta el que te toma la declaración, hasta el juicio en el que vas y tienes que repetir todo lo que ya has dicho como por 10ª vez. Esa revictimización y ese no escuchar a la víctima y esa ponerla en duda y ese principio de inocencia, obviamente hacen que los delitos sexuales sean muy poco denunciados. Cuando son denunciados, pocas veces lleguen a una condena. Porque ¿qué pruebas ha tenido un delito que se da en el aspecto de la intimidad de las personas? ¿Qué prueba ha tenido un delito donde normalmente solo hay 2 personas involucradas, la víctima y el agresor? Escasa. Pero la justicia nunca pensó en eso al redactar la ley, porque quien redactó la ley fueron hombres para hombres. Y quienes sufren la mayoría de los delitos sexuales son mujeres y mujeres adolescentes, ni siquiera mayores de edad. Niños y niñas y adolescentes son la mayor población afectada por delitos sexuales, principalmente por abuso sexual. ¿Por qué? Porque se da además una situación de poder entre el agresor y la víctima, cuando ya hay desigualdad de género, el agresor suele ser un hombre, y además cuando hay desigualdad de edad, una desigualdad etaria. Entonces, delitos sexuales es la gran piedra de tope del por qué no hacer la funa. Y ahora vayamos a hablar de como la ley, la parte más fome, ¿qué ley aplica cuando hay una funa? ¿Qué me puede pasar? En la funa hay 2 derechos que entran en conflicto, que están reconocidos en la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 12, que es el derecho a la libertad de expresión de una persona, contra el derecho a la honra del funado, digamos. Está el funado que tiene su derecho a la honra, que nadie lo tiene que difamar en ciertos aspectos de su vida, que no tienen por qué andar hablando mal de él o imputándole un delito de manera pública, siendo que para eso existe un debido proceso, que es otro derecho reconocido en la Constitución, 19, número 3. Entonces estaría el derecho a la honra, 19, número 4, y el derecho al debido proceso, 19, número 3, que amparan al funado, mientras que a la víctima le ampara su derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué es importante hablar de la Constitución Política? Porque
Estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos de las personas que entran en conflicto, en pelea, y para lo cual hay un recurso que se llama el recurso de protección, que no requiere de abogado para hacer un recurso de protección. Entonces, el FUNADO puede ir de manera gratuita, sin necesidad de un abogado, a interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelación. Y la Corte de Apelaciones lo que va a hacer es enviarle una notificación a la víctima, un aviso, de que interpusieron un recurso de protección en su contra, porque supuestamente anda una funa circulando, y la víctima va a tener que defenderse frente a eso. So pena de poder quedarse sin derecho a defensa, porque hay un plazo más encima de 5 días para responder desde que te llega la notificación, para lo cual es recomendable que la víctima pueda tener asesoría de un abogado, que no es gratis, y es bastante caro, y si no queda sin derecho a defensa y los jueces resuelven sin el alegato de la víctima, nomás con lo que se escuchó del FUNADO. Supongamos que el FUNADO acompaña capturas de pantalla de la publicación que hiciste desde tu Instagram personal, donde además se ve que es tu Instagram porque lo usas todos los días, y está la publicación del FUNADO además. No, al juez no le van a quedar dudas de que tú, en mi caso, Camila Orellana, desde su Instagram, un Gata Lunar, funó a fulanito de tal, y lo hizo con ánimo de injuriarlo o de causarle un daño en su honra. Y en ese caso me condenan. ¿Qué condena es? No es la gran cosa. Es baja la publicación. Esa es la condena. Así que no es la cosa tan terrible de la vida, uno baja la publicación y era. Otro derecho que me ampara como víctima, además de mi libertad de expresión, que es un derecho humano establecido en la Constitución, es un artículo de la Ley de Prensa, donde se explica un poco más qué significaría este derecho a la libertad de expresión. Y el artículo 1 de la Ley de Prensa, que es la Ley 19.733, dice: la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones y difundirlas por cualquier medio sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en conformidad a la ley. ¿Qué me está diciendo hasta aquí? Me dice que tengo un derecho humano, que es que yo me puedo expresar y que no tengo por qué ser perseguida ni discriminada por mi opinión. Salvo que tengo el límite de que no puedo, al emitir una opinión, cometer un delito o un abuso. Dice, asimismo, el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley, se reconoce a la persona el derecho a ser informada sobre los hechos de interés general. Me dice que además puedo tener mis propias redes sociales a las cuales yo puedo emitir opinión y compartir mi punto de vista respecto de las cosas, con el mismo límite de arriba, que no pueda abusar de ellas ni llegar a cometer un delito por medio del uso de mis redes sociales. Eso. Entonces, ¿qué derechos aplican a la FUNA? Pugnan dos derechos principalmente. La libertad de expresión, reconocida en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley de Prensa, contra el derecho a la honra de quien está siendo funado y el derecho a un debido proceso, porque si se le está imputando un delito, se supone que los delitos los investigan los jueces, y una persona no debería por qué imputarle un delito al otro. Entonces, derecho al debido proceso del funado, más derecho a la honra y libertad de expresión de la víctima. Otra legislación aplicable, y que es donde entramos a hablar de los límites, es el Código Penal. El Código Penal es esa ley que viene a poner sanciones cuando hay un delito. ¿Qué delitos tenemos acá? El delito de injuria y el delito de la calumnia. El delito de injuria es cualquier expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Tiene que haber ánimo de injuriar. Y la calumnia, que es el otro delito, es la imputación de un falso delito, pero admite prueba en contrario. La sanción de ambos delitos es desde multa, o sea, tienen que pagar una cierta cantidad de plata, hasta ciertos años de reclusión, de privación de libertad. Ya, hay hartas cosas que decir de esto. Primero, que son dos delitos distintos. La calumnia es cuando yo le imputo a otro haber cometido un delito. Yo, Camila Orellana, mi Instagram Gata Lunar, pongo: fulanito de tal abusó sexualmente de mí o me violó en la fiesta tanto, luego de ocurridos estos hechos. Yo le estoy imputando un delito a esa persona, sin que haya existido un debido proceso, sin que haya existido una investigación. Yo se la estoy imputando. Y eso es imputarle un delito que todavía no está aprobado por la ley, que no hay una sentencia de eso, por tanto, sería falso. Yo sé que es verdad, porque es mi experiencia, es mi vivencia y es lo que me pasó.
Pero lamentablemente, como yo les decía, y existe este principio de inocencia, que sí, yo lo entiendo que está justificado porque está el imputado contra el Estado que lo puede meter preso, el delito de inocencia hace que protejamos que cualquier persona puede imputarle a otro un delito, porque si fuese así, todos andaríamos imputándole delito a otros por la vida y podríamos meter preso a otra gente por imputar un delito que no ha sido investigado. Pero insisto, ¿cuál es el problema? Que los delitos sexuales, nadie denuncia un delito sexual de manera falsa. Ninguna mujer se somete a eso porque le entretiene hacerlo o porque quiere vengarse de algo. Si lo están diciendo, es porque en el 99,999% de los casos es real. Pero bueno, no le pidamos tanto a este sistema hecho por hombres para hombres. Pero esa es la cuestión. Imputar un delito a otra persona sin que haya una sentencia que diga eso es un delito. Y por tanto yo arriesgo pena de multa hasta privación de libertad. Lo otro es la injuria. La injuria, yo no le estoy imputando un delito a otra persona, pero con esta publicación quiero buscar hacerle daño en su honra, menospreciar su persona, quitarle crédito a su persona, y tengo ánimo de eso. Entonces te exige dos requisitos. Uno, que al momento de funar ya hay. Voy a funar yo. Yo, Camila Orellana, en mi Instagram, Gata Lunar, estoy diciendo que fulanito de tal es un descriteriado, que mira de manera lasciva a las mujeres, que no ejerce bien, es un funcionario público y va contra la probidad, que pues ya no quiero imputarle ningún delito, porque la idea es que no le estoy imputando delitos, pero estoy diciendo que es una pésima persona, que es un chanta, que nos mira de manera lasciva. Ninguna de esas cosas son delitos. O que me acosa sexualmente, porque el acoso sexual tampoco es un delito, salvo que sea en contexto laboral. Uno solamente puede investigar el acoso sexual dentro del ámbito laboral, pero el acoso sexual fuera del ámbito laboral no existe como un delito. Entonces, me acosa sexualmente, me mira de manera lasciva, es un chanta, habla puro garabato, es un flight, no sé ya, lo que queráis decirle a la persona. Pero lo estáis tratando mal sin imputarle necesariamente un delito. Si lo estáis tratando mal sin imputarle un delito, lo que yo estoy haciendo se llama injuria. Si yo le estoy imputando un delito diciendo que abusa sexualmente o me violó, estoy haciendo el delito de calumnia. Ahora, ¿qué pasa con estos dos delitos? ¿Qué tienen de especial? Que Fiscalía no lo investiga por sí solo. Así que el funado, si se quiere defender, tiene que contratar un abogado particular y pagarlo. Entonces, ese es el gran pero de esto, que muy pocos funados tienen la plata para pagar a un abogado, que de verdad que cobran como sobre 300 lucas o $1.000.000 para hacer una querella, que es la demanda en sede penal. Entonces ya dijimos que teníamos dos formas de que el funado se puede defender. Vuelvo atrás, usando su derecho a la honra y su derecho a un debido proceso, y no necesita de abogado para defenderse de eso, basta con que vaya a la Corte de Apelaciones de su comuna y ponga un recurso de protección, pero donde la sanción máxima va a ser que la víctima baje la funa que hizo, nada más. Y tenemos esta otra, que es que el funado pague a un abogado privado que le haga una querella y lo presente a un juez, y ese juez sanciona a la víctima. Y obviamente eso sí tiene una sanción penal, que se te pueden manchar los papeles, vas a tener que pagar alguna multa o quizás puedes quedar privada de libertad. Entonces no sé si se entienden los dos aspectos. Si hay alguna duda, prenda el micrófono y me pregunta. Esas son las dos cosas que puede hacer un funado: recurso de protección o querellarse con un abogado. Si es recurso de protección, a mí como víctima, ¿qué me va a decir el juez? Baje la publicación. Si es una querella con un abogado frente a un juez penal que investiga delitos, ¿qué me va a decir el juez? ¿Sabe qué, señorita? Yo voy a evaluar esta condena, le voy a manchar los papeles, y esta condena puede ir desde una multa hasta privación de libertad. Bien, realistamente, chiquillas, muy pocos funados contratan a un abogado para una querella porque de verdad que son caros. Segundo, es una lata pasar por este proceso porque es súper largo y es muy poco probable que sancionen a una persona por haber cometido injuria o calumnia, porque normalmente ni siquiera llegan a una sentencia, porque pueden llegar a un acuerdo previo, y normalmente se llega a un acuerdo. ¿Por qué? Porque al funado le sale más barato llegar a un acuerdo, porque sabe el abogado del funado que es difícil de probar una injuria o calumnia, porque digamos que la injuria además tiene que probar que la víctima buscaba injuriarlo, hacerle daño en su persona. ¿Y cómo probáis eso? Entonces, de verdad es súper difícil de probar, es caro y es súper poco probable que tenga una condena. Pero sí tienen que saber que es posible que te condenen, que te manchen los papeles, que te hagan pagar una multa o que quedes privada de libertad. ¿Cuándo? Cuando hayan demasiadas pruebas de que de verdad hiciste esa injuria o calumnia, cuando no hayas tenido defensa o hayas tenido una muy mala defensa, y cuando además quizás tú tengas los papeles manchados. Si tú tienes los papeles manchados, es decir, que tienes condenas anteriores, quizás
podrías optar a la privación de libertad. Si nunca has sido condenada por ningún delito antes, a lo más va a ser una multa, a lo más. Así que tampoco es que los funados tengan los grandes mecanismos de defensa. No estoy diciendo con esto funen libremente, porque supone que para eso existe la justicia, pero yo sé que la justicia no responde y que la funa también es una forma de reparación para la víctima, pero la idea es que toda víctima que haga una funa sepa que también hay consecuencias de eso. Consecuencias que pueden ser desde baja la publicación hasta privación de libertad de manera muy, muy excepcionalmente. Y si tiene los papeles manchados, eso. Además, yo pongo abajo un año de prescripción de la acción. El funado, desde que toma conocimiento de esa funa, tiene un año para contratar a un abogado y que le haga la querella. Si en un año no hace eso, perdió oportunidad. Ahora, ¿cuál es el pero? Que es un año desde que él supo de los hechos. Él podría mentir y decir que supo después. Entonces ahí el plazo empezaría a correr después. Eso, como que igual le pelearía la prescripción. Si, por ejemplo, en algún momento, yo, Camila, funé a fulanito de tal me vino a mí a decir, oye, ¿por qué me funaste? Yo tengo ahí la prueba de que ese día él se enteró. Y si él puso la demanda un año después de eso, y él alega, no, yo me enteré después, o sea, yo le dije, mire, señor juez, él ya sabía porque me mandó un mensaje, y el año ya corrió y era. Eso, tiene plazo un año para poner la acción, pero desde que toma conocimiento. Entonces, ya decíamos que las consecuencias a las que una víctima se puede enfrentar al funar es la querella por injuria y calumnia en sede penal, porque estamos hablando de un delito, el recurso de protección en una corte de apelación que es un tribunal superior de justicia, en sede penal, querella, injuria y calumnia, decíamos que puede ser desde multa hasta privación de libertad, o puede terminar en un acuerdo. Este acuerdo puede ser víctima. No te manchamos los papeles siempre y cuando tú bajes la publicación y pidas perdón al imputado. O sea, perdón al funado. Este perdón puede ser en una audiencia, puede ser a través de un diario, puede ser en tu misma red social. Ahí el abogado contigo van a llegar a un acuerdo. Y ahí no te van a manchar los papeles y va a quedar como que nunca pasó nada, pero tienes que cumplir las condiciones del acuerdo. Ya, entonces tenemos la querella por delito de injuria y calumnia, donde mi condena puede ser o multa o privación de libertad, o puedo llegar a un acuerdo con el funado. Y ese acuerdo puede ser, ya sé que funado te voy a pedir perdón aquí en el tribunal y listo. O te pido perdón en mi red social. Y tengo esa publicación por 10 días y luego la borro. No sé, el acuerdo que quieren llegar con el funado, pero obviamente tú tienes que estar de acuerdo y el funado también. Después tenemos el recurso de protección en la corte de apelación, donde la máxima sanción va a ser, señorita, baje la publicación. Y finalmente tenemos la demanda de indemnización por daños y perjuicios, que lo que el funado va a buscar con esa demanda es que tú le pagues plata por los daños que le hiciste a él. Por ejemplo, en mi ciudad, en Cauquenes, había un señor que fue funado y que tenía un restaurante. Obviamente, después de la funa, la cantidad de máxima sanción, una multa o privación de libertad muy excepcionalmente, y se te manchan los papeles, o puedes evitarte eso llegando a un acuerdo con el funado de, por ejemplo, pedirle disculpas, ya sea en la audiencia del tribunal, ya sea por un diario, ya sea en tu red social. Luego venía el recurso de protección, en una corte de apelación, donde el funado no requiere abogado, por tanto es más rápido, pero la sanción es más leve, que es que la persona que funó baje la publicación. Y finalmente tenemos la demanda de indemnización por daño y perjuicios. Y yo les estaba contando que había un ejemplo de un tipo que fue funado en mi ciudad, en Cauquenes, y él tenía un restaurante. Obviamente las ventas de su restaurante bajaron luego de la funa. Entonces él podría poner una demanda para pedir que se le pague la cantidad de plata que perdió en su restaurante a causa de esa funa. Esas son como las tres opciones que el funado tiene. Ahora, igual es bien compleja esta demanda, porque el funado tendría que probar que la funa es la que causó la consecuencia de que bajaran sus montos en su local. ¿Cómo probáis eso? Es súper complejo probarlo, así que como que de verdad que las tres alternativas son muy pero existen, chiquillas, esas son las consecuencias de funar a alguien, para que lo sepan. Ya sigamos. Y ahora pasamos a la segunda parte, que es ¿qué es un protocolo? ¿Por qué un protocolo? Pasos para un protocolo y luego la etapa de preguntas finales. ¿Qué es un protocolo? Es un documento que reúne un conjunto de normas, objetivos, estrategias y procedimientos para abordar la violencia de género en una comunidad. Fija la postura de la comunidad de acuerdo a su contexto.
considerando su tamaño, su composición por sexo, el grado de internalización de la perspectiva de género, la preexistencia de normativa que regule las relaciones internas y el presupuesto o los recursos humanos disponibles, entre otros aspectos. Este proceso no solo permitirá identificar grupos de riesgo y focalizar acciones preventivas, sino que también sirve como instrumento de visibilización y sensibilización. El protocolo es un papel, al final, un documento, pero que reúne hartas cosas importantes. Normas, como si fuese un código de la República, pero el código de la comunidad, objetivo, estrategia y qué procedimientos vamos a utilizar en caso de violencia de género. Pero se parte desde lo más general, como decía la compañera que ya estaban haciendo su protocolo. ¿Qué entiendo yo por violencia de género? ¿Qué actos, qué acciones o qué omisiones quedan comprendidos dentro del concepto de violencia de género? ¿Qué va a ser violencia de género para nosotros, la comunidad de batuqueros de tal región? ¿Qué vamos a entender por violencia de género? ¿Qué actos están inmersos dentro de eso? Obviamente esto fija su postura, porque se posicionan frente a la violencia de género. Y se posicionan entendiendo su realidad también, entendiendo que ellos mismos, ustedes mismos van a ser quienes se van a dar la definición de violencia de género, que probablemente va a ser distinta de un territorio a otro. Van a ser distintas las acciones o omisiones de un territorio a otro. Y también van a ser realistas con los presupuestos y la cantidad de personas que tienen para ejecutar todo este protocolo. Y obviamente va a permitir identificar qué personas o qué grupo de esa comunidad está más vulnerable a ser víctima de esta violencia de género y qué acciones podemos hacer para este grupo para prevenir que sigan siendo víctimas de estas acciones de violencia de género. Y obviamente sirve para visibilizar y sensibilizar. Si la comunidad de batuqueros tiene un protocolo de violencia de género, la persona que entra a la comunidad de batuqueros va a tener que hacerse responsable también por seguir las acciones de ese protocolo y se va a entender que lo ha leído y que lo sabe y que va a ser responsable si es que se activa ese protocolo contra él. ¿Por qué un protocolo? Para aportar a la construcción de espacios respetuosos, igualitarios, garantes de los derechos de todas y todos sus integrantes, emprender medidas que permitan construir espacios seguros y libres de violencia de género, esto igual se lo estoy soplando porque también el protocolo tiene que decir qué es el protocolo y por qué un protocolo. Se pueden sacar la fotito y después ir desmenuzando eso. Emprender medidas que permitan construir espacios seguros y libres de violencia de género, diseñar estrategias orientadas a prevenir nuevas situaciones de este tipo y resguardar la seguridad y derechos de quienes han sido víctimas, porque las consecuencias de la violencia de género son múltiples. Y esto yo creo que es lo que haría más hincapié, porque seamos realistas, ustedes no son un tribunal de la República. Ay, perdón. No. Y como no son un tribunal de la República, no tienen la posibilidad de llevar por la fuerza a alguien, de tomar privado de libertad a alguien. Entonces, también ponerse en la realidad. Somos una comunidad que queremos hacernos responsables de esto y en qué aspecto de todo lo que la violencia de género daña podemos hacernos cargo. Y yo hago la invitación a que se hagan cargo de esa parte que la justicia no se hace cargo, que es de la víctima. La víctima jamás ha estado pensada al momento de redactar la ley, ni del proceso judicial, que es como si fuese un sujeto cualquiera al que le podéis preguntar sin ningún tacto lo que le ha pasado, una y otra vez, como si fuese una máquina que lo va a repetir de manera perfecta y que va a tener toda la seguridad para llegar a la audiencia de juicio y contarle al juez todo lo que pasó con completa sanidad mental. Háganse parte, mi invitación es que se hagan parte a ese aspecto de la justicia que no se da respuesta en la institucionalidad. Más que a la venganza, más que a la funa incluso, yo creo que a la víctima. Y aquí yo digo, las consecuencias de la violencia son múltiples. Afectan a nivel individual a las víctimas directas, provocando efectos físicos y psicológicos de gran importancia. Configuran un clima intimidante, incómodo e inseguro tanto para las víctimas como para la comunidad. Ustedes mismos me decían, yo estoy alejada del mundo batuquero por la cantidad de funas que han salido. ¿En qué universo son las víctimas las que se tienen que hacer a un lado de un espacio que habitaban siempre, que les era propio y que les hacía feliz? ¿En qué universo? Por eso yo les digo, enfóquense en la víctima, hagan redes de apoyo para la víctima y que quien se vaya de ese espacio sea el funado, no la víctima. Al final, no es una sanción de privación de libertad, no es la gran sanción, pero lo estáis sacando del espacio y estáis diciendo que ese espacio sea seguro para la víctima.
Y eso tiene una significancia tan importante para la víctima y para todas las mujeres de la comunidad o disidencias que han sido víctimas de violencia de género en su vida en general, que vaya a crear un espacio tan bonito de apoyo que yo creo que eso es lo más impagable en una comunidad, más que la sanción propiamente tal. Inexistencia de instancias formales que prevengan, atiendan, sancionen y reparen oportunamente, absolutamente de acuerdo. Yo trabajo en un centro de la mujer, soy la única abogada que lleva casos en el centro de la mujer de toda la comuna del Bosque, y estoy colapsada todos los días, al igual que mis compañeras, que es una psicóloga y una trabajadora social, porque no damos abasto. Y así como no damos abasto, nosotras no dan abasto Fiscalía con la cantidad de denuncias, y no dan abasto porque el presupuesto público es bastante escaso. Y la preocupación por estos casos también es bastante escaso. Si no, comparen los sueldos de los centros de la mujer con los sueldos de otras instituciones públicas. Una no está ahí para hacerse millonaria. Así que, nada, no hay instancias formales que den respuesta a tiempo. A mí me gustaría ser 4 Camilas escuchando a 4 usuarios al mismo tiempo, pero no doy abasto. Y además de que me tengo que hacer cargo no solo de lo formal, sino que también de lo emocional, y eso también me agota a mí. Y si yo quiero estar en una lucha haciendo bien las cosas, también necesito estar yo sana. Y ha sido toda una pelea por poner límites en mi vida y para con las usuarias sin dejar de nunca prestarle la mano y de ayudarlas. Entonces, las instancias formales tienen ese límite. Que no hay recursos, que no hay presupuesto y que también hay personas que no están capacitadas para atender estos casos derechamente. Yo me doy el tiempo, si tengo que darme 2 horas para escuchar a un usuario, me doy 2 horas. Aunque eso significa que le estoy restando otra hora a otra persona. Pero yo tengo que hacerlo como yo creo que humanamente una víctima debería ser escuchada. Pero soy yo y quizás otras compañeras más por gotera. El resto no atiende de esa manera, no ve las cosas así. Porque además en derecho no nos enseñan de psicología ni a tratar a las personas. Nos enseñan pura ley. Y finalmente, ¿por qué un protocolo? Para prevenir y dar respuesta desde la comunidad a casos de violencia de género. Insisto, como anarquista, la comunidad para mí es lo más importante. Las instituciones son frías, son despersonalizadas, son lentas, no responden a la realidad. La comunidad sí. Si la comunidad ve que las cosas van cambiando, se adapta y cambia de manera inmediata. Una ley tiene que pasar por el Congreso, diputados, senadores, el presidente puede vetar esa ley y se demora años. En cambio, ustedes, como comunidad más pequeña, más controlable, que siempre están en diálogo, hacen las cosas más rápido. Ese es el gran pro de los protocolos, que vienen desde la comunidad y para la comunidad, que vienen a satisfacer o a llenar un vacío que la legislación tiene, que para mí es darle apoyo a la víctima y escuchar su requerimiento. Eso. Y finalmente, como un diagrama, pero bien general, y insisto, porque no les quería dar el lineamiento de lo que siento que ustedes tienen que hacer como territorio. Primero, empezar con conversatorio y espacio de discusión y participación. ¿Qué es un protocolo de una comunidad si no escucho a la comunidad? En letra muerta, como la ley. Porque nos pasa lo mismo con la ley. ¿Quién te pidió esa ley? Así como militarizar el Gualmapu. ¿Quién pidió esa ley? Entonces, den conversatorio y espacio de discusión. Porque si se hacen el protocolo a puerta cerrada, van a quedar con la misma sensación de que esa cosa que se hizo a puerta cerrada no me representa. Como la Constitución, por ejemplo. No sé. Después, definir objetivos y principios. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos haciendo esto? Después, identificar y describir las conductas que no serán toleradas. ¿Qué entiendo yo qué entendemos en la comunidad por violencia de género? Violencia contra solo hombres contra mujeres, también mujeres contra hombres contra disidencias. ¿Qué es la violencia de género? ¿De dónde nace la violencia de género? ¿Por qué? ¿Y qué acciones serían violencia de género? El acoso, el abuso, la violación, los insultos, la violencia psicológica, física. ¿Qué? Definir un órgano encargado de aplicar el protocolo. Un comité de género. Todas las comunidades batuqueras deberían tener un comité de género, porque es el órgano que se va a encargar de recibir la denuncia y de tramitar el proceso. No tienen que encargarse de todo, pero sí puede ¿Por qué no de todo? Y aquí una idea. Una de las sanciones de este proceso puede ser que el funado, 1, o se vaya de la comunidad batuquera, o 2, se quede, pero que le pague a la víctima una terapia con una psicóloga feminista particular. De repente, muchas veces las víctimas lo que quieren es atención psicológica, o para ellas o para el funado. Entonces, ¿por qué no aplicar esas formas? Y que sea el comité de género el encargado de hacer el cumplimiento, de seguir el cumplimiento de eso. Y es como, bueno, funado, pagarle la terapia a la compa,
esta es la psicóloga que ella quiere, una psicóloga asequible, obviamente, ojalá feminista, y nosotros nos vamos a encargar de ir recibiendo la plata para pagarla. Y si tú no le pagáis una sesión, tú te vas a ir de acá de la batucada. Esa es nuestra condición, por ejemplo. Y eso se tiene que encargar el comité de género, si alguien tiene que hacerse cargo. Y la idea es que ojalá el comité de género esté compuesto por distintos tipos de personas, mujeres, disidencias, que ojalá vengan de todos los aspectos, desde profesora, abogada, psicóloga, trabajadoras, dueñas de casa, para que todas aporten ojalá su punto de vista y su forma de ayudar. Establecer un proceso para seguir la investigación y la sanción, que no sea el lote. ¿Qué va a ser lo primero? Uno, recibir la denuncia. La víctima tiene que saber a quién ir a hacerle esa denuncia dentro del comité de género. O sea, yo creo al comité de género en general, pero a quién, dónde, hay un número de teléfono, hay un correo de eso, ¿cómo? ¿A quién se contacta la víctima? Eso es lo primero. Darle un canal de contacto a la víctima para que pueda denunciar los hechos de los cuales fue víctima y sufrió violencia de género. Una vez que el comité de género recepciona esa denuncia, ¿cuánto plazo tiene para responder? ¿Cuánto plazo tiene para citar o llamar a la víctima? ¿Cuánto plazo tiene la víctima para dar su declaración? Una vez que se ha escuchado a la víctima y se ha tomado su declaración, ¿se va a ir a una mediación con el FUNAO? ¿Se le va a dar al FUNAO un plazo para que responda, para que hable, se le va a escuchar? Normalmente los procesos judiciales son así. Se escucha a la víctima, se escucha al FUNAO, se les propone una mediación cuando se pueda mediar. Si te están diciendo que la violaron, el día del níspero se le ocurre poner una mediación. Pero si es un hecho de violencia y la víctima te manifiesta quizás la posibilidad de querer llegar a una mediación, como por ejemplo que él me pague la terapia psicológica, bueno, sentémoslo a conversar con el comité de género presente y decirle, mira, la víctima te propone estas condiciones, ¿tú estás de acuerdo o no? Y si no estáis de acuerdo, estas son las sanciones. Y finalmente de ese proceso, donde puede haber, se va a escuchar a la víctima, al FUNAO, se llevó o no a cabo la mediación, se rindieron o no se rindieron pruebas, ¿qué sanción se va a aplicar? Y desde qué sanción hasta qué sanción puede tener espacio el comité de género. No va a llevar a alguien privado de libertad, pero podría, por ejemplo, cobrar una multa a beneficio de la comunidad batuquera. Podría, por ejemplo, pedir que le pague la psicóloga a la víctima. Podría, por ejemplo, ser expulsado de la comunidad batuquera. Podría, por ejemplo, someterse a la sanción de que, mira, guachito, te estamos aquí investigando entre el comité de género. Estos no son tribunales, pero todas nosotras, comité de género, tenemos la facultad de poder ir a un tribunal y denunciar. Y vamos a ser víctimas, vamos a ser testigos de la víctima, porque nos dio su relato y porque iniciamos un proceso a su favor y la vamos a apoyar en su proceso judicial. Por eso olvidé esto aquí, entre nosotras, o te llevamos a la justicia con la sanción que la justicia te quiera poner. Aunque eso signifique privación de libertad. Elige. ¿Te quedas ahí con nosotros acá o te vamos a denunciar a la justicia? ¿Por qué? Porque cualquier persona puede denunciar también un hecho de violencia. No es necesario que lo haga la víctima. Pero la víctima normalmente va a tener que ratificar eso. Es decir, la víctima tiene que estar de acuerdo con esa denuncia y tiene que decir al juez si lo que ellas dijeron es verdad, yo viví esa violencia. Y ustedes pueden ser incluso testigos de oídas de esa violencia. A nosotros nos llegó como comité de género el día tanto esa denuncia. A nosotros se nos acompañó como comité de género estas pruebas. Nosotros escuchamos la declaración de él, esto fue lo que nos dijo, quedó en acta. Eso. La idea es que también, si es que no funciona el proceso dentro del comité de género, también se puede iniciar la vía judicial. Incluso pueden ir de manera paralela. Pero yo creo, me da la impresión que si una víctima quiere un proceso dentro de un comité de género, es porque no quiere llegar a la justicia. O puede que sí, puede que dentro del comité de género quiera que expulsen a alguien de la batucada como medida inmediata y puede además que quiera la sanción penal. Insisto, escuchen a la víctima, propónganle las alternativas que tienen, después propónganle alternativas al FUNAO si es que es digno de que se le propongan alternativas. Si no, se le expulsa de inmediato, si también es posible. Si usted al final usted hace la comunidad, ustedes pueden expulsarlo de la comunidad batuquera cuando quieran. Y sobre todo si es que establecen un protocolo de género que quizás pueden hacer a cada persona que entra a la comunidad firmarlo. Y así también se hace responsable de que lo que dice ahí va a ser aplicable a esa persona. Y si no, será funado porque no cumplió también con el protocolo y qué tanto. Eso. Y establecer finalmente sanciones y espacios de... Y en el fondo, y aquí va como la malicia, si estamos fundando este tipo, sé que ya tú firmaste esta cuestión,
no estoy siguiendo el protocolo, no te querés ir y seguís viniendo a las reuniones, te vamos a funar. Lo funan y en ningún momento están diciendo que cometió un delito, porque lo que están diciendo es que no siguió el protocolo de género. No están diciendo que cometió un delito. Y no lo están injuriando, porque no tienen ánimo de desacreditarlo. Lo que quieren hacer es decir que una persona incumplió una obligación dentro de una comunidad. Y así le advierten también al resto de comunidades batuqueras que esa persona no puede ir a esa comunidad batuquera. ¿Qué propuse yo la vez pasada en el otro conversatorio que habíamos estado con la Clau? Es que, por ejemplo, ya, pero yo sé que esto requiere organización mayor, pero, por ejemplo, que todas las comunidades de cada comuna o región tengan un comité de género y que ese comité de género pueda tener su propia lista interna de funados. Cosa que, si el funado se va moviendo de asociación, los comités de género pueden tener todos acceso a esa base de datos. Que en ningún momento es divulgar de manera pública quién fue funado y por qué, sino que el comité de género de cada agrupación sabe quién fue funado porque vio la base de datos y le dice, no, compa, aquí tú no podías entrar. Puede ser otra opción. Pues son cosas que se me ocurren a mí desde lo externo, porque no formo parte de una comunidad batuquera y yo creo que ustedes tienen muchas mejores ideas, y lo que yo puedo hacer aquí ahora es responderles si es posible, factible o no, si hay límites para eso o no, y si están como yendo contra la norma o más allá de lo que se les puede permitir. Así que eso es como lo que venía a exponerlo hoy día, y la idea es que ahora voy a quitar esto para poder verle las caritas y que conversemos y me hagan las dudas que tengan. No sé si alguna chiquilla tiene alguna pregunta. Ya, yo voy a empezar con una. Oye, a mí me gustaría que nos digas, por ejemplo, en los casos cuando se dice que hay acoso, que no, si nos pudieras decir como qué es acoso, porque de repente uno dice como, ya no sé, pues, me responde todas las historias de Instagram, un ejemplo así como muy, o me manda mensajes, o no sé, quizás, yo sé que todo depende del contexto, porque ya lo dijiste, pero quizás que nos des como dentro de lo penal o de lo que se pueda decir así legalmente que es acoso y ese tipo de cosas, ¿cachai? Como que nos des unas luces como para guiarnos, para nosotros ir como abriendo así la chispa y decir como ya, esto no está bien y no pensar así como no, soy yo la laraca, ¿cachai? Ya. Conductas de acoso pueden ser. Así que te voy a compartir el PowerPoint que estoy viendo, que es el que yo presenté en el conversatorio anterior, donde yo sí definía cada conducta, pero no lo había querido hacer aquí para no ser latera. Pero para que le saquen fotitos sí les sirven. Ahora tengo que hacer esto que tiene el logo de una asociación a la que yo pertenecía, a la cual ya no pertenezco, pero ese PPT fue creación mía, así que lo voy a compartir por eso. Me refiero a BOFEN. Creo que le estoy compartiendo la misma. A ver. ¿Qué aprendimos? Y ahí sí. ¿Ven algo que dicen prácticas constitutivas de acoso, no? Está cargando todavía. Ahí está. Ya. Sí. Pueden ser eso, manifestaciones no verbales, como miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual, sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbido, jadeo, gestos de carácter sexual. Pueden ser manifestaciones verbales también, comentarios, palabras, chistes sexuales, humillantes, hostiles, ofensivos. Incluye referencia a cuerpos femeninos, feminizados o ciclos reproductivos con el fin de avergonzar. Comentarios relativos al cuerpo o la apariencia de una persona. Exigencias injustificadas y extorsiones, amenazas u ofrecimientos. Proposiciones sexuales, promesa de ofrecimientos de beneficios sexuales a cambio, o sea, promesa de beneficios a cambio de favores sexuales, amenazas de causarte daño ante la no aceptación de estas propuestas sexuales, existencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima. Lo voy a poner en grande para que lo vean bien. Eso, entonces pueden ser manifestaciones no verbales como gestos, sonidos, manifestaciones verbales, comentarios, chistes relativos a la sexualidad, a la intimidad de una persona, a los cuerpos de esta, extorsiones o amenazas o ofrecimientos de propuestas sexualizadas a cambio de beneficios, de hacerte daño, u hostigamiento directamente, de querer pasar todo el rato tiempo contigo, pero en privado. Esa es una. La otra, voy a cambiar de diapo.
Después, si quieren este material, yo se lo puedo mandar a la Clau y la Clau se los puede compartir, así que no hay problema con eso. Sí, igual voy a subir a YouTube el video de la charla, así que ahí va a quedar registrado. Finalmente están las manifestaciones físicas, ya el contacto físico innecesario, abrazos, tocaciones en la cintura, en las piernas, caricias, intentos de dar besos, acercamiento, arrinconamiento, persecuciones, tocaciones sexuales contra la voluntad. Otra más grave, ya abuso sexual, violación, ya eso pasan a ser otros delitos. Manifestaciones digitales, envíos de email, mensajes con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes, fotografías con contenido sexual, llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual, obligación de ver pornografía, amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías, videos o situaciones que puedan ser incómodas para la víctima. Eso. La idea es que al momento de definir qué prácticas no se van a aceptar en la comunidad sean tan explícitas como esta. No se aceptará el contacto físico innecesario y no consentido por la otra persona. No se aceptarán acercamiento, arrinconamiento o persecuciones con el fin de, no sé, de hacer sentir inferior a otra persona o hacerla sentir insegura. No se aceptarán tocaciones en general al cuerpo, a la cuerpa de cualquier persona. No sé. Y ustedes van poniendo como lo que quieran. Pero sí yo quiero extender esto al ámbito de los medios digitales. Porque los medios digitales es uno de los que tampoco está protegido. De hecho, el acoso sexual no existe como delito y el hostigamiento tampoco existe como delito. Entonces ahí también hay un vacío legal del que ustedes como comunidad se pueden hacer cargo cuando la institucionalidad no lo hace. Eso era lo más o menos. Oye, Cami, ¿hay alguna medida de protección legal o algo así que pueda poner la víctima cuando, por ejemplo, hace una funa o algo así y empieza a recibir acoso o violencia por redes sociales por hacer esa funa? De repente le empiezan a atacar los mismos amigos o amigas del funado, ¿cachai? O algo así que se pueda poner a su favor. O sea, va a depender, porque, insisto, eso igual puede ser hostigamiento y el hostigamiento no es delito. Ahora, si dentro de esas cosas que le dicen hay un delito, por ejemplo, una amenaza de muerte, de causarle daño a ella, a su familia, a su casa, a sus bienes, eso es un delito, que es el delito de amenaza, y eso sí lo puede denunciar ante Fiscalía, y Fiscalía lo tiene que investigar. Ahora, si dentro de lo que le dicen no le están diciendo ningún delito, no es mucho lo que se puede hacer. Ya. Y ellas son medidas más de carácter autónomo. Yo insisto que me da rabia que una víctima tenga que cambiar su vida, pero también las medidas de autoprotección son algo importante, porque no siempre la institucionalidad va a dar respuesta, no siempre la comunidad va a estar ahí 24/7. Entonces, cambiar el número de teléfono, informarle a todos sus familiares que está viviendo esto, a sus amigues, y pedirle a Fiscalía, si es que tiene un proceso en Fiscalía, medidas de protección. Fiscalía te puede dar medidas de protección como un llamado de emergencia, una alarma de emergencia, una alarma sonora, reforzar la reja, la puerta de su casa, rondas de carabinero cada cierto tiempo a su casa. Esas medidas se pueden otorgar cuando alguien es víctima de un delito. Y finalmente, ya la más drástica sería la prohibición de acercamiento del imputado a la víctima, que eso lo da un juez. E incluso si, por ejemplo, la víctima es menor de edad, podría ir más allá y pedirse la prohibición de todo tipo de comunicación, como que no se le puedan enviar mensajes ni correo por parte de estas personas a ella. Y si se incumple, eso sería un delito que se llama el delito de desacato, que es ir contra la resolución de un tribunal. Y también tiene una pena incluso de arresto o privación de libertad. ¿Hay algún agravio o diferencia cuando un funado es mayor o menor de edad? Porque de repente igual en las batucadas igual hay de repente niños de, no sé, 15 años, como también hay personas que ya son más adultas. ¿Hay alguna diferencia? Hay diferencia en el sentido de que siempre se protege más a las personas que son menores de edad, ya sea que la víctima sea menor de edad o que el funado sea menor de edad o que ambos lo sean. Si ambos son menores de edad y se funaron, una lo funó porque el otro cometió un delito,
van a tener los dos cierta protección. Uno porque se está usando la imagen y es menor de edad, y la otra porque fue agredida quizá en su esfera de lo sexual por un abuso o una violación siendo menor de edad. Se les va a proteger a los dos en distintos aspectos. Si solamente la víctima del delito, la mujer o disidente que funó, es menor de edad, Fiscalía tiene que conocer de esto, no necesita que la víctima ratifica. Si Fiscalía se entera por una funa que una menor de edad fue agredida por abuso sexual o violación, Fiscalía va a investigar. Y no le importa, aquí sí que no importa la voluntad de la víctima. Puede ser que esa niña de 15 años no quiere continuar adelante con esa investigación en Fiscalía. No importa, Fiscalía va a continuar igual porque es menor de edad. Entonces, si hay un abuso sexual, Fiscalía lo va a investigar aunque se haya enterado por medio de una funa. Ahora, si el funado es menor de edad, el que violó o abusó, obviamente también la ley lo beneficia y va a tener una sanción menor de la que debería tener si fuese mayor de edad. E incluso si es menor de 14 años, quizás van a ser sus padres quienes van a tener, si es que hay que pagar algo a la víctima, van a ser sus padres quienes se van a tener que ser responsables de eso, no él, directamente. Esto hablando todo en términos de lo que hace tribunales, no lo que podrían hacer ustedes como comunidad. Esta es la forma en la que reacciona el sistema. ¿Estás levantando la mano la Javiera? ¿No? Sí. Ya. A mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, ¿uno qué podría hacer legalmente, por así decirlo, sabiendo que uno ya no es parte de una comunidad y uno sabe que dentro de esa comunidad batuquera, en este caso, hay acoso, bastante acoso de parte de un mayor de edad, que, bueno, más de un mayor de edad hacia menores de edad, chicas, siendo ya externa a esa comunidad, que es lo que uno podría hacer y sin quedar, por así decirlo, como haciendo el loco, ya que las víctimas en este caso no ven la gravedad del asunto, por así decirlo. Tienes dos lugares a los que puedes, no, tres. Uno, denunciarlo en la Defensoría de la Niñez. Buscar la página de la Defensoría de la Niñez, mandarles un mensaje o el correo que tengan disponible y relatar un poco los hechos que están pasando. Y dejar que la Defensoría de la Niñez pueda tomar acciones al respecto. También hay demora para que se respondan esos mensajes. También hay poca capacidad de personal que se haga cargo de poner esas denuncias si es que no son graves, si es que no hay delitos de por medio. Otra opción es ir directamente a un tribunal de familia, que es quien se encarga de proteger a niños, niñas y adolescentes, y pedirle que se investigue eso. Y otra opción es ir a Fiscalía y también denunciarlo en Fiscalía. En todos los lugares donde te encuentres, Fiscalía o Tribunal de Familia, puedes pedir reserva de ti, de tu nombre, como tercera denunciante. Es decir, que nadie sepa que eres tú quien está denunciando. Eso. ¿Está bien ahí? ¿O queda alguna duda? No, me quedó bastante claro, yo no sabía eso. De verdad que no sabía, soy bastante ignorante en eso. No, está bien. A nadie nos enseñan derecho, salvo que estemos ahí 7 años en una universidad. Chiquillas, les quería también agregar algo. Que recuerden que hace un tiempo salió la ley de acoso callejero, ¿ya? Entonces, el acoso callejero también se sanciona. ¿Qué actos de significación sexual se considera acoso sexual callejero? Cualquiera que es capaz de provocar a la víctima intimidación, hacerla sentir de manera humillante o hostil en lugares públicos o de libre acceso público sin mediar el consentimiento de la persona afectada. Pueden ser actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos, tal como lo veíamos antes, y la pena es una multa. Y también pueden ser las conductas consistentes en acercamiento o persecuciones o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. Y ahí pueden ir de multa hasta pena de prisión, hasta 60 días de prisión. Ese es el acoso sexual callejero, que es similar a lo que estamos hablando antes, solo que, tal como lo dice, solamente se pena el acoso sexual callejero, en espacios públicos de libre acceso público. Acoso sexual privado sigue estando en un vacío. Eso, y la sanción del acoso sexual callejero, según la ley de acoso callejero, va desde multa hasta prisión. Y obviamente, si alguien difunde imágenes de una persona que fueron captadas en un espacio público y tienen contenido sexual,
también hay sanción. O sea, hay sanción a gestos sexuales, a proposiciones sexuales, a tocamientos, a grabaciones de imágenes íntimas. Por ejemplo, yo iba en el metro y un tipo puso su celular debajo de mi falda para grabarme mi trasero. Eso también es penable como acoso sexual callejero. Eso. Era como el paréntesis que quería hacer. No sé si les queda alguna otra pregunta de otras cosas que podamos ver. Nos quedan 7 minutos restantes. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Oye, Cami, yo voy a hacer una pregunta, que soy bien preguntona. Por ejemplo, si, así como dijo la Javi, si yo me salí de esa comunidad, yo me salí de una batucada porque había muchas personas que acosaban o algo así, ¿cachai? Yo no puedo hacer nada más porque, o sea, yo no puedo funarlos, por decirlo así, porque también yo corro el riesgo de lo que decías delante, pues, ¿cierto? De la calumnia, la injuria. Y entonces por eso es importante de que se creen estos protocolos, pues, ¿cierto? Para que en caso de que yo me tenga que salir, o sea, si por ejemplo ya hipotéticamente yo pertenezco a una batucada de acá de Valdivia y nosotros creamos el protocolo, mi ayuda sería que yo al salir podría decir, esa batucada no está cumpliendo el protocolo de género y al final igual están teniendo conductas machistas y sexuales que no corresponden y cosas así, ¿cierto? Ahí ya no estaría cometiendo un delito al funar así como masivamente. No, o sea, siempre que no estés imputándole un delito, fulanito de tal abusó sexualmente de tal persona, o que nos estés diciendo, no, este tipo un chanta, todo esto, no, sino que la comunidad tanto, principalmente los integrantes tanto, se han comprometido a firmar el protocolo de género tanto, que lo que dicen sus numeral 1, 2, 3 son estas conductas, no obstante estas personas no han cumplido con esas conductas porque el comité de género ha tenido conocimiento de varias denuncias, pero estas personas han persistido en ellas, las víctimas han tenido que irse, ¿cachai? Relatándolo como no sé, como de manera más formal, diciendo que se incumplió un compromiso, y en el fondo es exponer eso, pero en ningún momento imputarle un delito o hacerle daño a esas personas. Ya, o sea, igual, o sea, si por ejemplo yo me salí de una batucada porque me acosaban, yo siendo menor de edad, me acosaban chicos de la batucada que eran mayores de edad, no puedo hacer nada, o sea, tengo que solo retirarme si es que no hay protocolo de género. O sea, a nivel de comunidad, no, pero a nivel de legal sí, pues siempre puede ir a la justicia, a fiscalía, a los tribunales, principalmente fiscalía y sobre todo si la víctima es menor de edad. O sea, siempre se va a investigar algo donde la víctima es menor de edad. Cuando la víctima es mayor de edad, va a depender de que la víctima quiera continuar o no en el proceso. Ya, vale, bacán. Chiquillas, ¿les queda alguna pregunta? Nos quedan 4 minutos. No, creo que no. Entonces, despedirnos nomás. Les voy a pedir si pueden activar sus cámaras para tomar un pantallazo, para subir unas fotos. Si es que quieren, pueden. Quienes puedan. Si no, quedamos con la cámara las que las tenemos prendidas nomás. O por último, coloquen una reacción, así para que salga su reacción en su cuadrito. Una manito así. Ahí está la Cintia también. Ya, creo que nadie más va a activar su cámara. Ya. Ahí está la Gerald. Ya. Digamos, batucada a las 1, a las 2 y a las 3. ¡Batucada! Batucada. Ya, bacán. Ya pues chiquillas, en primer lugar agradecer a la Cami por darse el tiempo de darnos esta charla, de enseñarnos cuáles son las cosas que nos pueden suceder si es que hacemos esto o qué cosas tenemos que hacer para defendernos también. Y agradecer también a todas las chiquillas que fueron partícipes de este conversatorio, po.
bacán poder compartir con chiquillas de todos lados, de Santiago, de Osorno, de Sanjo, de Los Ángeles, de distintas regiones, de Coronel. Entonces, bacán, pues, o sea, yo nunca antes había participado de algo donde nos reunamos mujeres de distintas regiones y bacán. Sí, lo mismo por acá, ayudarte la invitación, o sea, agradecerte a ti por la invitación, Clau, y sé que la Clau organizó esto con muchas ganas y mucha emoción y las juntó a todas, yo solo vine, así que agradezco que hayas pensado en mí por invitarme y a todos ustedes por haber asistido. Es alta la convocatoria, así que me voy súper contenta y que les haya servido lo que les pude compartir hoy. Espero poder tener más conocimiento del espacio en el que ustedes habitan diariamente, que son las batucadas, lo que me declaro absolutamente ignorante, así que cualquier invitación que me quieran hacer a su espacio, yo feliz de estar ahí para aprender de ustedes. Y si necesitan material igual, pues, se lo puedo enviar a la Clau o pueden pedírmelo a mí, la Clau les puede compartir mi Instagram o mi teléfono, no tengo problema, así que eso. Les mando un gran abrazo a todas y espero que puedan estar muy bien, pasar una buena semana cuando estamos conmemorando el Día de la Mujer. Sí, pues chiquilla, igual si necesitan el dato de la Cami, de repente en sus batucadas necesitan replicar esta misma charla, igual pueden conversar ahí con ella y todo eso. Po. Gracias a todas, abrazos y besos. Chao, gracias, Clau. Chao. Gracias, Muchas Cami. gracias. Chao, chao. Chao, gracias por sumarse.